Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. En el Ministerio de Liberaciones hemos tenido la posibilidad de lidiar con casos donde vemos personas con instintos terribles, digamos instintos bajos, oscuros, destructivos y autodestructivos. Mujeres y hombres jóvenes que relatan incluso sentir gozo haciendo daño grave a otras personas. En una ocasión en una cárcel incluso nos decía alguien tener satisfacción cuando mataba a alguien. Otros dicen que oyen voces que los impulsan a matar de manera cruel a seres humanos indefensos o a torturar niños, animales, ancianos indefensos. Pero me causa mucho inquietud el haber lidiado con casos de niños, especialmente un niño terrible que se golpeaba contra las paredes, contra el piso. Son varios casos de niños agresivos que se destrozan, incluso se dañan su cara, su rostro contra el piso o contra las paredes. El Señor nos mostró que eran personas que venían con oprimidos o alterados, demonizados, pero que no era exactamente que esa maldición hubiera nacido en el niño, que era un problema en el linaje, porque ¿cómo hacíamos nosotros para ministrar, por ejemplo, la liberación de un niño de 1 año y medio, 2 años, que todavía no comprende, y no podemos decir que tenga fortalezas mentales y que sea solo un tema de conducta, porque el niño no alcance a evaluar, a tener conciencia de su conducta? El Señor nos mostró que en esos casos había una maldición, como lo hemos hecho en el linaje, y nos llevó a preguntarle a sus padres, por ejemplo, si el papito o el abuelito tenía esas mismas conductas cuando nació. Y cuando nos respondieron que sí, positivamente, y el Señor nos guió primero a liberar al Padre para liberar al Hijo. Ministramos liberación llevándolo a corte celestial, y porque tenemos un juez justo que es nuestro Padre Celestial, y abogado tenemos en el cielo que se llama Jesucristo, Rey de la Gloria, el Hijo de Dios. Y Él testifica con su sangre, con la sangre que derramó en la cruz. Entonces es necesario invocar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la sustancia más poderosa y divina que se ha derramado sobre la tierra. La sangre del Cordero, del Hijo de Dios, del Cordero Santo, que quita los pecados del mundo, quita totalmente la iniquidad, la maldad. En este caso son iniquidades terribles, desviaciones profundas por el pecado de padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos en sus ancestros, por actos de crueldad o de brujería o de maldad que viene en el linaje, que alteró el linaje de unas generaciones. Y nos dio exacto resultado, perfecto resultado. Y así lo hemos aplicado en otros casos de liberación de linaje, porque hay instintos terribles. Eso en los adultos encontramos que son muchos los casos de instintos terribles. En otro podcast hablaremos de los instintos terribles. Hoy les estaba hablando de los instintos autodestructivos, destructivos y de ira, violentos, de estos niños que son inexplicables porque no los pueden tratar por psiquiatría. Esos niños los medican, les ponen una protección que llaman mitones en las manos y los tienen aislados, porque no los pueden levantar en los brazos, porque muerden, arañan, golpean con la cabeza, y si están en la cuna también se golpean. Tienen que aislarlos
y ponerlos con medicamentos. No, eso es un tema demoníaco, es un tema espiritual, es un tema de liberación. Los de falta de crucificar la carne de padres y de liberar a padres, porque los demonios no se crucifican, la carne se crucifica, los demonios se atan y se expulsan, pero hay casos donde son problemas en el linaje, donde tengo que llevarlos a la corte celestial, a nuestro Padre, el juez justo, que sí. Dice que la palabra de Dios, que si un juez injusto que se iba cansando porque una viuda le pedía que le hiciera justicia frente a su adversario, y ese juez terminó haciéndole justicia para que no lo incomodara más. Dice, cuánto más mi Padre Celestial, que es el juez justo que está en el cielo, y cuánto más cuando Jesús es nuestro abogado, que Dios defienda en el cielo, y Él ya los venció y testifica con la sangre de la sustancia más poderosa que derramó, que haya sobre la tierra, fue la derramada por Jesús en la cruz. Esos derramamientos de sangre de su frente, de sus sienes, de su rostro, de sus manos, de su corazón, de su cuerpo que fue partido, de sus llagas, de sus manos y de sus pies. Esos latigazos tienen cada uno mucho sentido, cada derramamiento de sangre profundo. Una gota de sangre de Jesucristo destruye todas las obras del demonio, de Satanás, vence a las tinieblas. Papito, mamita, sin luchas no hay victorias. Utiliza la palabra de Cristo, utiliza la palabra de Dios, decrétala. Bendice a sus hijos, imparte así con tu boca, dile, imparto la sangre sobre ti, hijo, imparto la sangre sobre mi casa, por el norte, por el sur, por oriente, por occidente, por arriba, por abajo, en las aguas, en los aires, en la tierra, en las redes eléctricas, en las pantallas de televisión, en los teléfonos. Imparte la sangre de Cristo, cúbrete con la sangre de Cristo. Bendice a tus hijos con la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús. Son armas muy poderosas, papito, mamita, jovencito. Yo los bendigo. Este es su podcast de liberación con el pastor Carlos Medina, y los martes 7:30 hora de Colombia en vivo, tiempo de liberación con Carlos Medina. Se les bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.